Soldados alemanes bajo metanfetamina cruzaron la frontera oeste el 10 de mayo de 1940, iniciando la Batalla de Francia. En 46 días, Francia fue derrotada y Alemania controló Europa Occidental. Fue una victoria gloriosa para el ejército alemán, pero un gran desastre y crisis para los aliados. El éxito de la campaña fue por las tácticas alemanas, que usaron tropas Panzer para cruzar las Ardenas y rodear a británicos y franceses. En Países Bajos, fue una maniobra inesperada y notable, planeada por Erich von Manstein y ejecutada por Heinz Guderian. Tras la campaña y la victoria, la propaganda nazi atribuyó el éxito a la superioridad, valentía y espíritu del soldado alemán, aunque esto no era completamente cierto. Muchos soldados no solo actuaban por entusiasmo, sino también por un nuevo estimulante sintético, la metanfetamina. El régimen nazi imponía leyes discriminatorias contra quienes consideraba racialmente impuros. Basó sus ideas en la raza aria perfecta y elaboró listas de quienes no encajaban. Esto incluía judíos, personas con discapacidades, enfermos mentales y criminales insanos. También a consumidores de drogas. La ley alemana castigaba el abuso de drogas con la muerte. La prohibición de morfina, heroína y cocaína impulsó el interés en nuevos compuestos sintéticos, vistos entonces como alimentos cerebrales inofensivos y no como drogas. A finales del siglo XIX se descubrieron dos potentes estimulantes, la anfetamina y la metanfetamina. En ese entonces, no había reportes de efectos secundarios dañinos y se usaban ampliamente para varios fines. Un caso destacado fue el uso de estas drogas por atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. Los olímpicos que usaron benzedrina, una sustancia con anfetaminas, tuvieron resultados notables en los Juegos. Los efectos de la benzedrina fueron notados por el farmacólogo alemán Fritz Hauschel, quien comenzó a investigar los estimulantes. En 1937, empezó a trabajar en la farmacéutica Tembler en Berlín, donde creó metanfetamina con un nuevo proceso de síntesis. Ese año, la compañía patentó la sustancia como Pervitin. Un comparador natural de la metanfetamina es la adrenalina. A diferencia de la adrenalina, la sustancia creada por el hombre no afecta la presión arterial, dura más y suele ser más efectiva. La metanfetamina libera dopamina y noradrenalina en los espacios sinápticos. Este proceso agiliza la comunicación entre células cerebrales, aumentando energía y agudizando los sentidos. Los efectos pueden durar más de 12 horas. Los directores de farmacéuticas Tembler estaban encantados con el nuevo producto. Su popularidad se disparó en cuanto salió al mercado. Vendido en pequeños envases de tabletas, Pulvitan fue utilizado en el mercado masivo, y muchos empresarios, estudiantes, enfermeros, conductores de camiones en entrenamiento y trabajadores de fábricas lo usaron. Casi toda Alemania parecía enganchada a la droga milagrosa. El profesor Otto Renke, director del Instituto de Investigación de Fisiología de la Defensa, notó la gran popularidad de Pervitin. Él había notado que el cansancio era el principal enemigo de un soldado, ya que fatigados no percibían ni reaccionaban bien ante el peligro. La moral y el entusiasmo también sufrían una fuerte caída como reacción a la letargia. Un estimulante poderoso como el Pervitin parecía una solución perfecta a este problema y, por lo tanto, Renke comenzó a probar sus efectos en los oficiales médicos. Concluyó que la droga era perfecta para los soldados. Notó que, bien usada, podía reducir el cansancio, mejorar el combate y dar ventaja sobre el enemigo. Renke tomaba 2 Pervitin diarios para mejorar su rendimiento en el laboratorio y destacaba los efectos positivos de la metanfetamina. Luego, destacó que el Pervitin era muy adictivo y tenía varios efectos secundarios negativos. Advirtió a los oficiales del ejército sobre su uso con extrema precaución. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Desde el inicio de la invasión quedó claro que el ejército polaco no podía igualar a los alemanes. Destacaron las tropas Panzer y unidades de reconocimiento, que cruzaron grandes distancias rápidamente. Las unidades mantenían una alta velocidad de movimiento día y noche, mientras mantenían su preparación para el combate en alerta constante. El secreto era que la mayoría estaba bajo los efectos de Pervitin. Oficiales médicos reportaron euforia masiva y asombroso rendimiento en combate entre los soldados, quienes lucharon sin dificultad ni fatiga. En 2 semanas, los soldados alemanes invadieron el país. La primera victoria militar significativa de Hitler
se logró gracias a un alto nivel de orden, tácticas y una gran cantidad de drogas. El éxito en Polonia hizo que el Pervitin se volviera muy popular en las Fuerzas Armadas, donde soldados y oficiales la usaban regularmente para mejorar su rendimiento. El Führer usaba metanfetamina junto con vitaminas e inyecciones de glucosa. Estos potentes cócteles mantenían su concentración por largos periodos. Además, le ayudó a soportar la presión mental de la guerra. Sin embargo, se concluye que estos también tuvieron efectos enormemente perjudiciales sobre él, deteriorando su estado mental y físico. No todos estaban impresionados con los efectos secundarios del estimulante. Leonardo Conti, jefe de salud del Reich, advirtió sobre los daños del Pervitin. Él señaló que el uso excesivo de la droga podría, en última instancia, agotar todas las reservas de rendimiento físico y psicológico en la persona. También expresó su temor de que el uso generalizado del Pervitin podría causar un colapso social en amplios sectores de la población. Aunque había preocupaciones, el ejército no quería dejar la metanfetamina. Alemania iba a invadir Francia y los Países Bajos. Para ganar la campaña, sabían que necesitarían la ayuda del Pervitin. Aunque hubo mucha planificación, la batalla de Francia en 1940 fue una gran apuesta para los alemanes. Sus fuerzas aún estaban en proceso de convertirse en una poderosa máquina de guerra, y numéricamente todavía eran inferiores a las fuerzas combinadas de los británicos y los franceses. Era obvio que, para asegurar la victoria, se necesitaría una planificación minuciosa y un liderazgo competente. Los altos mandos militares ordenaron que las tropas blindadas cruzaran las Ardenas y rodearan a las fuerzas aliadas en los Países Bajos. A su vez, evitarían la fuertemente fortificada línea Maginot francesa. Era brillante, pero también sumamente arriesgado. Las Ardenas eran difíciles para la infantería y más para los tanques. Para sorprender a los aliados debían cruzar rápido, día y noche. Nuevamente, el uso de Pervitin parecía ideal para este trabajo, por lo que la Wehrmacht ordenó 35 millones de tabletas para la campaña. El doctor Otto Renke participó activamente suministrando tabletas al ejército, redactó un decreto sobre estimulantes y un folleto para que los oficiales médicos instruyeran a los soldados. Así fue. La dosis recomendada era una tableta de Pervitin al día y 2 por la noche. Si era necesario, los soldados podían tomar 1 o 2 más tras 3 horas. Las pastillas darían 24 horas de alerta, más confianza y menos miedo al combate. En el decreto, Renke destacó los efectos negativos del estimulante, como un posible ánimo beligerante. Sin embargo, muchas de estas advertencias supuestamente no fueron escuchadas durante futuras campañas militares. Se reportaron muchos casos de fallas cardíacas y suicidios por paranoia o delirio causados por el uso excesivo de la droga. El 10 de mayo de 1940 tropas alemanas invadieron Luxemburgo y alcanzaron la frontera belga. Aquí se encontraron con tropas belgas atrincheradas en búnkeres, listas para los ataques alemanes. Aunque sabían que un ataque ocurriría pronto, los defensores belgas fueron tomados por sorpresa y pronto fueron superados por el enemigo. Ciudades y pueblos de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia caían uno tras otro ante las tropas panzeralemanas. Los comandantes aliados se sorprendieron por el rápido avance logrado. No podían enfrentar al enemigo por su comportamiento muy impredecible en maniobras y operaciones. Esta imprevisibilidad era otra característica del uso de metanfetaminas. Las tropas alemanas ya luchaban de formas no convencionales gracias a la droga. Los generales alemanes Guderian y Rommel, líderes del ataque, solían improvisar planes e ignorar órdenes de sus superiores. Solo tenían una cosa en mente: llegar al Atlántico lo más rápido posible. La experiencia en Polonia, Francia y los Países Bajos mostró que la metanfetamina dio una clara ventaja a los soldados. Mostraron superioridad en combate, lucharon sin miedo y pelearon durante un tiempo inusualmente largo. Claro, su uso tenía consecuencias y pronto se notó que el abuso causaba agotamiento físico y mental, e incluso muerte por insuficiencia cardíaca o autolesiones, tal como advirtió Leonardo Conti en 1939. Por estas mismas razones, el alto mando alemán decidió que, para mitigar y evitar estos posibles problemas, comenzarían a limitar la cantidad de la droga que llegaría al frente. A finales de 1941, la droga perdió popularidad en el mercado civil.
Esto fue porque los fabricantes admitieron su alta adicción. La droga siguió en el servicio militar hasta el fin de la guerra. Sin embargo, halló un nuevo propósito en las duras condiciones del Frente Oriental, donde, una vez más, demostró su valor al convertir a soldados cansados y desmoralizados en máquinas de combate entusiastas. Sorprendentemente, variantes de Pervitin, fabricadas por la compañía original Tembler, siguieron siendo entregadas a los soldados alemanes hasta la década de 1980. Tanto las tropas de Alemania Oriental como Occidental tenían acceso a estas pastillas, hasta que finalmente la Bundeswehr en los años 70 y eventualmente el Ejército Popular Nacional de Alemania Oriental en los años 80 eliminaron las pastillas de los suministros médicos estándar.